Y yéndonos a la palabra, pensemos un momento en los discípulos de Jesucristo, en los apóstoles después, en esos discípulos y otros creyentes que tuvieron el privilegio de ver el cumplimiento de la profecía. Y en ese cumplimiento ellos experimentaron el amor eterno del Padre. Vieron cumplirse la palabra profética y en ese cumplimiento experimentaron algo particular y preciso, el amor del Padre. Pero ellos también vieron y ellos vivieron la experiencia de la gracia, la cual les fue dada en Jesucristo. El amor del Padre, la gracia de Cristo, pero también ellos experimentaron la más dulce y la más íntima comunión con el Espíritu Santo. El privilegio de ellos ver en acción la manifestación de Dios, al amar y cumplir en amor lo que prometió, al mismo tiempo esa gracia que se derramó en ellos por Jesucristo, pero también que vivieron la experiencia de entrar en comunión e íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo fue que ellos vivieron esa experiencia? ¿Cómo sucedió? Y para eso recordemos un poco lo que los evangelios nos enseñan al final y al comienzo del libro de los Hechos. Recuerden que Cristo fue ofrecido en sacrificio en la cruz exactamente en la fiesta de la Pascua. Por eso a Jesús se le llama el Cordero Pascual. La Pascua era donde el pueblo de Israel celebraba la liberación de la esclavitud. Habían salido de Egipto y en la Pascua ellos celebraban exactamente la liberación. Y Cristo viene y muere exactamente en la fiesta de la Pascua para que ahora nos diéramos cuenta que Él, el Cordero Pascual, venía también para traer a nosotros libertad, libertarnos de la condenación y libertarnos a nosotros del pecado. Así que la iglesia hoy, al celebrar la Pascua, lo que celebra es la libertad que tenemos a través de la obra de Cristo Jesús. Pero dice la palabra que Él murió y resucitó al tercer día. Desde el comienzo de la Pascua hasta la resurrección han pasado 3 días. Y luego Él resucita y dice que por 40 días se le apareció a los discípulos. Y se le apareció a otros cristianos también. En un texto dice que en un momento estuvo y se le apareció a 500 hermanos que estaban reunidos. Y esto lo hizo por 40 días y les enseñaba acerca del reino, dice la palabra. Así que ya han pasado ¿cuántos días? Desde la Pascua. A ver, ¿quién lleva la cuenta? 43, correcto. Pero luego el pueblo de Israel estaba esperando otra fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. Y esa fiesta tenía de distancia en tiempo 50 días. Y después de la Pascua, 50 días y se celebraba el Pentecostés. Así que, yendo después de la muerte, 43 días, Jesús le dice a los discípulos que esperen hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Ellos no saben cuándo, pero Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 5, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó, les dijo Jesús, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, pero esperen. Y luego un texto más adelante, que fue el que estudiábamos el domingo pasado, les dijo: y cuando el Espíritu venga, Él a ustedes les va a dar poder para que puedan ser testigos, para que puedan anunciar, para que puedan salir y puedan predicar. Así que ellos no podrían hacer la tarea del ministerio sin antes ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que aquí podemos tener para nosotros una lección, y es que la fe y vida cristiana no pueden sostenerse en nuestra propia capacidad humana. La verdadera vida de fe se vive bajo el poder del Espíritu Santo de Dios.
Ellos podrían empezar a hacer ministerio y a vivir su fe. Habían estado con Cristo, lo habían visto morir y saben que ha resucitado. Sin embargo, Él les dice, pero no es suficiente. Ustedes tienen que vivir algo más, y es ser bautizados, ser sumergidos, ser llenos del Espíritu de Dios para que puedan hacer la obra del ministerio. Ustedes ya han sido amados por el Padre, a ustedes se les ha revelado la gracia que es en Jesucristo, pero necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios para que puedan hacer la obra del ministerio. Por eso hoy nosotros no solamente necesitamos estar sostenidos en el amor de Dios y la gracia de Cristo, sino que también necesitamos entrar en una profunda comunión con el Espíritu Santo a través de su bautismo. Desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, se afirmó algo bien particular. Lo dijo Dios a través del profeta Zacarías: no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con habilidades, no es con capacidades. La obra del ministerio, ser iglesia, hacer iglesia, no se hace solamente a partir de buenas intenciones, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo. No es la mucha fuerza, no es la mucha capacidad que se tenga, sino que realmente es con el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos esperaron ¿cuántos días? ¿Cuántos días entonces esperaron desde esa promesa que se les hace? 7 días. Y llegó el día de Pentecostés. Esperaron 7 días y la Biblia dice en oración. Desde que se les hace la promesa y Él se va, pasan 7 días y llega la fiesta del Pentecostés. Y en Hechos capítulo 1, en el versículo 12, la primera parte, dice que entonces ellos regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos. Y el versículo 14 dice, y todos, ojo, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. Todos estaban, el texto en la Reina Valera agrega unánimes juntos. Y creo que es un elemento importante allí, que ellos se reunieron en esa actitud. Físicamente juntos, espiritualmente unánimes, para esperar que viniera el Espíritu Santo. Ellos no sabrían cómo vendría. Ellos no tenían ni la más remota idea en qué momento llegaría. Pero ellos se están preparando en oración para el día en que el Espíritu Santo venga y obre en sus vidas. Y sí, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Hechos 2, capítulo 1, versículo 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Otra vez, es fundamental notar que los discípulos estaban unánimes juntos, porque podemos estar juntos, pero eso no implica que estemos unánimes. Y yo creo que es un elemento clave de ese movimiento. Y es una verdad para nosotros, que estar juntos no implica que estemos unánimes. Y aquí hay los dos elementos, juntos y unánimes. Y el Espíritu vino. ¿Cuántas veces queremos nosotros un obrar y un manifestar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios? Y creemos que solo conjuntarnos y orar es suficiente. Pero a la luz de la palabra, no solamente estar juntos, necesitamos estar unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, caminando en la misma visión, hablando el mismo lenguaje. Como pregunta el profeta, ¿acaso podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Acaso podríamos nosotros ver un fluir del Espíritu si en el Espíritu no estamos unánimes?
No, pues porque me toca quedarme al lado suyo, me quedo, pero realmente tengo una cosita contra usted. Ya eso rompió por completo el obrar del Espíritu Santo. Porque no es solamente físicamente juntos, sino espiritualmente unánimes. Y esa unanimidad es valiosa dentro de la iglesia. Así que llegó el día del Pentecostés. Pentecostés es igual a decir 50, porque hablaba de los 50 días. Pero Pentecostés también los judíos celebraban la fiesta de los primeros frutos o la ofrenda de las primicias. Pero con el pasar del tiempo, ya no fue inicialmente la fiesta de los primeros frutos, sino que posteriormente también se empezó a conmemorar en el Pentecostés la entrega por parte de Dios de la ley a Moisés. Así que el pueblo está reunido en la fiesta del Pentecostés y todos han llevado sus primicias, la ofrenda de los primeros frutos, pero también celebran que Dios le entregó a Moisés la ley. Se trataba entonces ahora de qué se convertiría el Pentecostés. Así como la Pascua tuvo una transformación y ya no tenía que ver con la libertad de Egipto, sino que ahora también con la libertad del pecado y de la condenación en Jesucristo. Para la fe cristiana, Pentecostés es celebrar que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y que recibimos, escúchelo bien, esto es importante, que recibimos la ley del Espíritu. Recuerde que el Pentecostés en la mentalidad judía era celebrar que habían recibido la ley, la Torá en Moisés. Pero que ahora en el Pentecostés, por la venida del Espíritu Santo, ellos lo que celebraban era haber recibido la ley del Espíritu. Es esa ley que viene y supera realmente la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En cuanto a que no está escrita en tabla, sino que ahora estaría plasmada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es un plasmarse distinto. Es una ley del Espíritu, escuche, que supera en cuanto a que no está escrita en tablas, sino que ahora estaría plasmada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Y al estar plasmada en nosotros por el Espíritu, entonces se nos llama a vivir permanentemente en comunión y en sintonía con el Espíritu Santo. Y así titulé la reflexión de esta mañana: comunión con el Espíritu Santo. Y no me voy a referir esta mañana al evento inicial como tal, aunque en algún momento seguro lo haremos, sino que más bien quiero que meditemos un poco en la persona y obra del Espíritu Santo y miremos un poco el resultado que produjo que el Espíritu Santo hubiese venido a la iglesia. El domingo pasado les decía que recibir el poder del Espíritu Santo tiene como objetivo acercar las personas a Cristo. De siempre que pensamos en recibir al Espíritu Santo de Dios, es la primera razón por la cual recibimos al Espíritu Santo. De alguna manera, el pensamiento pentecostal, y esto sería una autocrítica para nosotros como iglesia, no un señalamiento es que cuando hablamos del Espíritu Santo o que viene el Espíritu Santo, lo dejamos solo en una experiencia, en un sentir, en una manifestación. Y eso realmente lo que hace es minimizar la obra del Espíritu Santo. Es mucho más que una experiencia. Es mucho más que hablar en lenguas. Es mucho más que usted sienta un temblor en su cuerpo. Es mucho más que eso. Note que el movimiento de Cristo y del Espíritu Santo es que al tener al Espíritu, entonces seamos precursores, proclamadores del Evangelio, que acerquemos las personas a Cristo. Y por eso cuando Pedro predicó el Evangelio, note bien que viene el Espíritu y Pedro se levanta y hace un discurso, y Hechos 2, 41 al 47, Pedro tiene como objetivo acercar a estas personas a Cristo. Y note que él predica, y después de que predica, dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaron de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Algunos teólogos consideran que este libro no debió llamarse Los Hechos de los Apóstoles, sino que debió llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Porque más que lo que los apóstoles hayan hecho, es lo que el Espíritu de Dios realmente hizo, y Hechos lo que hace es plasmarlo. Note que el libro no dice las doctrinas de los apóstoles, o poder decir las doctrinas del Espíritu Santo, o los pensamientos del Espíritu Santo, o las intenciones del Espíritu Santo. No es lo que el libro quiere realmente mostrar. Lo que el libro quería mostrar, lo que Lucas quería hacer notar, era el obrar, la acción, los hechos del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo no puede ser reducido a una enseñanza informativa. Y yo creo que esto es importante, no hacer una reducción del Espíritu Santo a una enseñanza informativa. Cuando se habla del Espíritu Santo no puede ser algo en lo que me informa. Por eso hoy no se trata de hablar del Espíritu Santo y que usted se sienta informado acerca del Espíritu Santo, sino que hay algo más allá. Él vino para orar, Él vino para accionar y llevarnos a usted y a mí también a la acción. Significa entonces que el Espíritu Santo debe ser creído y también al mismo tiempo debe ser experimentado por los creyentes. ¿Hay algún creyente aquí esta mañana? Bueno, ya hay unos 20 aquí. ¿Hay algún creyente aquí esta mañana? El Espíritu Santo debe ser creído y debe ser experimentado por los creyentes. Es el desafío que nosotros tenemos a la luz de la Escritura. Ahora, ¿cómo fue que estos cristianos experimentaron la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo entra en acción y ellos entran en esa acción y lo experimentan? Nosotros muchas veces nos podemos quedar solamente con el hecho de que el Espíritu vino y dio lenguas repartidas como de fuego a cada uno de ellos. Y créame que en algún momento vamos a hablar y vamos a explicar un poco Hechos capítulo 2 en sus primeros versículos. Pero por ahora permítame solamente quedarme con lo que viene después, porque este fue un evento crucial. Pero lo que viene después no es un evento, sino todo un movimiento. Y ese movimiento, si bien está conectado a ese evento, no es el fin, es parte de todo un proceso. Y ellos empezaron a experimentar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo experimentaron? El texto dice que después de lo que el Espíritu habla a través de Pedro, ellos entonces empiezan a tener una firmeza en la enseñanza recibida. Ellos empiezan a ser firmes en lo que han recibido. Note que esto solo lo produce el Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando usted y yo creemos y experimentamos al Espíritu Santo, lo que viene a nuestras vidas es profundidad. Empieza a haber en nuestro caminar con Dios y la palabra una revelación de la palabra. Yo creo que de algo usted y yo necesitamos cuidarnos, y es de estar muy informados de la Biblia si ella no se nos revela a nuestro espíritu. Es decir, porque la información usted la retiene en su cabeza, pero la revelación le transforma su ser interior, y esa es la diferencia. Otra vez se lo digo. La información que usted recibe la puede acumular en su cabeza, y eso sería tener cristianos informados de la Biblia.
Pero cuando usted por el Espíritu Santo no recibe una información, sino una revelación, es decir, a usted se le quita un velo y usted puede entender una verdad que antes no entendía y no comprendía. No es que lo están informando, sino una verdad que se le revela a su espíritu y empieza a transformarlo en su ser interior, y usted ya no puede verse a sí mismo como antes se veía, ni habla como antes hablaba, y no puede vivir como antes vivía, porque hay una verdad que se le reveló a su espíritu que lo trastorna por completo, lo transforma por completo y lo convierte en el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Y eso es lo que ellos han vivido, una experiencia en la cual Dios se les ha revelado a sus vidas. Por eso cuando Pedro predica, el pueblo se asombra y dice: ¿y este que no tiene estudio, cómo hace para decir todo eso? ¿De dónde saca toda esa información? Nos tiene atónitos, nos tiene sorprendidos. No, y es que no era sencillamente que estaba dando cátedra. Él estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Estaba bajo la influencia y bajo el poder del Espíritu, y por eso podía hablar con la fluidez que podía hablar y llegar al corazón del pueblo, a tal punto que ese día se convirtieron como 3,000 personas. Luego él hace otra predicación y se convierten como 5,000, y así sucesivamente. Ese mensaje había venido por revelación, y quienes lo escuchaban, judíos inicialmente, a ellos se les revelaba Cristo a sus vidas. Y hubo tanta firmeza en lo que escucharon, es decir, no fueron creencias que se quedaron en sus cabezas, sino convicciones que tenían en su espíritu que los mantuvieron. Y escuche, eran tan firmes en la enseñanza recibida, tan firmes, que decidieron sufrir hasta la muerte. Esa firmeza se ve en lo que viene después, cuando de repente empieza la iglesia a ser perseguida. Los mismos judíos ortodoxos persiguen a los cristianos, liderados por Saulo de Tarso, quien es un judío fariseo, pero tiene todo el poder romano que lo respalda, y empieza a perseguir a los cristianos. Y en esa persecución, imagínese usted la iglesia en Jerusalén siendo perseguida. Y de repente se ven obligados a huir e ir a otras ciudades, y lo dejaban todo, corrían con sus hijos por salvar sus vidas. Algunos de ellos no alcanzaban a huir, los mataban. Pero donde quiera que ellos iban, predicaban el evangelio, anunciaban, y de esa manera el evangelio se empezó a extender fuera de Jerusalén, y se empieza a cumplir lo que dijo en el capítulo 1 versículo 8: ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia empieza a hacer ese movimiento. Pedro hace un trabajo en Jerusalén, y luego llega Pablo convertido y sigue extendiendo, y él mismo tiene que vivir la persecución. Pero ellos podían mantenerse firmes y aún hasta la muerte a causa de su fe. La pregunta para nosotros a la luz de este texto sería el preguntarnos: si mañana a primera hora el gobierno municipal saca una norma en la que dice que está prohibido predicar el evangelio y creer en Cristo como nuestro Salvador, y que cualquier persona que lo haga será perseguida, tomada presa, se le quitarán sus posesiones y puede hasta morir. La pregunta nuestra sería: ¿al mediodía todavía seremos cristianos? ¿O ya habremos cambiado de opinión? Que llegó la noticia, le llegó un WhatsApp de su líder de grupo de conexión: mira, a partir de este momento somos perseguidos a causa de nuestra fe, y es posible que hasta nos maten o nos lleven a la cárcel. Y usted lee el mensaje y dice: hola, ¿quién habla? No entiendo lo que me dice. Creo que usted se ha equivocado. Y de repente su líder vuelve a escribir y dice: número bloqueado. Porque usted inmediatamente se puede desconectar. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Estaríamos dispuestos a morir o a sufrir por nuestra fe cristiana? Eso solamente, esa radicalidad y esa convicción solo viene por el Espíritu Santo de Dios. No es humana. No es humana. Jesús les dice: no vayan a empezar hasta que no reciban el Espíritu Santo, porque ustedes comenzarán y no pasarán muchos días para que los empiecen a perseguir y a matar. Y solamente podrán mantenerse si el Espíritu Santo está en ustedes. De otra forma, humanamente no lo podrán hacer. Los mismos hermanos que tenemos hoy
Leía una noticia, un hombre en Dubái, está prohibido que la Biblia se estudie, se lea y mucho menos que se haga circular. El hombre se fue a Dubái y está repartiendo Biblias a costo de su vida. No sé si a esta altura ya esté muerto, porque empezó a repartir Biblias esta semana. No sé si ya lo hayan tomado preso o lo hayan matado, porque está prohibido por la ley. La pregunta nuestra es: ¿seríamos capaces de seguir viviendo nuestra fe? ¿Iría usted el lunes al trabajo a las 12 y si su jefe le pregunta: venga, ¿usted siguió en esa iglesia? No, yo por ahí no volví, yo hace rato que no voy. No, yo me desencanté de esos evangélicos. Sí, y no es asunto de iglesia, es asunto de mi comunión con Dios. Sí, soy cristiano. ¿Sabes que eso se puede costar el puesto? Seguramente, pero tengo una fe viva que me ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Esa firmeza en la enseñanza recibida, amados, no fue que tenían mucho conocimiento, sino que estaban profundamente arraigados. Uno, como para dejar su antigua manera de vivir, y dos, para asumir su nueva vida en Cristo, aunque ésta les costara la vida. Y eso es realmente tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando usted tiene una experiencia con el Dios que se revela en la palabra. De otra manera, todo el tiempo vamos a andar titubeando en si somos o no somos. Ellos también experimentaron al Espíritu Santo, dice la palabra, cuando se hicieron firmes en la comunión con la iglesia. No solamente eran firmes en la palabra, sino que eran firmes en la comunión de la iglesia, porque mantenían, dice el texto, juntos y unánimes. Amaban el reunirse y lo hacían, dice el texto que leímos, todos los días. Y no contentos de haberse visto en el templo, dice que se iban ¿qué? Por las casas. Y vivían en esa comunión, vivían unánimes, vivían en la unidad del Espíritu. No buscando el asunto para separarse, no buscándole el pero al hermano, sino cómo nos unimos. Otra vez. No se puede vivir en comunión con la iglesia si el Espíritu de Dios no está guiando nuestras relaciones con la iglesia. Por eso, cuando usted y yo mantenemos la queja hacia la iglesia, el lamento hacia la iglesia, un concepto equivocado de la iglesia, errado, escúcheme bien, eso significa que el Espíritu Santo no está siendo experimentado en su vida, porque no le permitimos a Él hacernos vivir en esa comunión. Entonces no podemos comprometernos con el ministerio, porque en mi voluntad no me quiero comprometer con nada ni con nadie. Y es más, desanimo al otro para que tampoco se vaya a comprometer. ¿Sabe por qué viene eso? Porque el Espíritu Santo no está operando. Porque no estamos bajo el poder del Espíritu de Dios. Y alguien está diciendo: bueno, entonces si yo hago eso, ¿soy salvo o no? ¿Yo sí soy cristiano o no? Porque yo vivo pensando todas esas cosas. Vamos a mirar ahora en qué condición estamos a la luz de la palabra. Pero ellos lo experimentaban y estaban en comunión. Experimentaban la generosidad los unos para con los otros. Experimentaban la hospitalidad los unos para con los otros. Por las casas había siempre una ayuda mutua. No había la capacidad de ver al necesitado y decir: no te puedo ayudar. Cuando usted y yo nos negamos a ayudar a otra persona, es simple: el Espíritu Santo de Dios no está operando. El Espíritu Santo de Dios no está obrando. Estamos nosotros obrando en nuestra propia carne. Estamos hablando desde nuestra propia perspectiva incrédula, pero no estamos dejando que el Espíritu de Dios obre. Y la iglesia necesita ser guiada y dirigida, y quienes servimos necesitamos hacerlo bajo la presencia, unción y bautismo del Espíritu Santo de Dios. De otra forma, nuestro trabajo siempre va a estar en la carnalidad, y la carnalidad siempre busca defender sus propios derechos. Pero el espiritual realmente busca no solamente tener profundidad en la palabra, sino que también vive en comunión y bendice la iglesia del Señor, porque sabe que en la iglesia ha sido bendecido. Pero hay otra firmeza también en el texto, y es que eran firmes en la oración, firmes en la enseñanza, firmes en la comunión y firmes en la oración. Cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban en un contexto de oración. Y usted podrá mirar que de ahí en adelante siempre el movimiento de la iglesia fue mantenerse en oración como una expresión de dependencia de Dios.
¿Por qué insistimos tanto que usted tenga tiempos personales de oración? ¿Por qué insistimos tanto que nos reunamos los martes, los viernes en la mañana y podamos orar juntos? Porque la oración es fundamental. Pero otra vez, si la pereza le gana para orar, si la cobija nos gana para orar, si la indiferencia nos gana para orar, tenemos que ser honestos. El Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está obrando, dice el texto, se experimenta la capacidad, el texto dice, de perseverar, es decir, mantenerse firme. Se vuelve una constante. ¿Qué se vuelve una constante? La oración, la comunión y el vivir en la palabra, entre otros elementos que podríamos ver en Hechos. Pero aquí solo mencionaríamos esos tres. La pregunta para nosotros esta mañana sería entonces, ¿estamos experimentando el obrar y la acción del Espíritu Santo? Si es un sí, entonces el desafío es permanecer y ahondar. Si es un no, entonces necesitamos también entrar en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien aquí necesita entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios? Necesitamos entrar como iglesia en esa comunión. Y el texto dice que el obrar del Espíritu Santo producía multiplicación. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Ese perseverar por el Espíritu para orar en la palabra y vivir en comunión hacia que cada día hubiesen más personas. Ahora, algunos teólogos dicen que en el aposento alto habían 120 personas. Y de hecho hay canciones e himnos antiguos que hablan acerca de los 120 que estaban en el aposento alto. Sin embargo, hay una línea un poco más conservadora respecto al número y dicen que no habían 120, sino que ese día solamente estaban reunidos los 12 apóstoles. Quedémonos un momento en la mitad y consideremos que estaban 120 reunidos en el aposento alto. Y en ese contexto, recuerdan que cuando Jesús resucitó se le apareció a varios hermanos. Ahora les dije, ¿a cuántos se les apareció en algún momento? ¿A cuántos? ¿Recuerdan que dije ahora? A 500. 500. Y seguro que les enseñó y les hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero el día que el Espíritu vino no habían 500, ¿habían cuántos? 120. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted sabe dónde estaban los otros 380? Pregúntele, ¿usted sabe dónde están los otros 380? ¿Dónde estarían los otros 380? ¿Qué estaban haciendo los otros 380? A mí eso no le puedo negar que como pastor me levantó la moral. Me animó mucho. ¿Por qué? Porque entonces uno sabe que aunque se haya prometido que viene el Espíritu Santo, muchos no se darán por entendidos. Que Dios va a hablar. Note, Cristo prometió, viene el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, era el día de Pentecostés, habían solo reunidos 120, minoría. 20-25%. Y siempre viene ahí, no sé, el asunto del 20-80. Siempre en la iglesia el 20% hará el trabajo del otro 80% que no lo hará. Pero si aún en la venida del Espíritu Santo no estaban todos los que deberían estar, pero Dios hizo lo que tenía que hacer, eso es demasiado animador. Y otra vez recordamos que uno es suficiente para que la gloria de Dios sea derramada en un lugar o en una ciudad. Sin embargo, aquí habían 120. Es decir, la iglesia siempre tendrá que enfrentar la indiferencia de la mayoría. La iglesia siempre tendrá que entender que muchos escucharán el mismo sermón, la misma palabra, la misma predicación, pero no todos harán lo mismo con esa misma palabra. No todos estarán dispuestos a esperar. No todos estarán dispuestos a estar en sintonía con el Espíritu Santo que nos lleva a la acción, que da honor a Dios y que bendice a la iglesia.
Sin embargo, como dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Puedo decirlo conmigo esta mañana? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo en la Escritura está representado en viento, en vino, en agua, en fuego y en aceite. Escúchelo. Vamos a encontrar muchas veces la representación del Espíritu Santo en alguno de estos elementos: fuego, agua, aceite, vino y viento. Sin embargo, aunque esté representado en esas cosas, el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Que pueda venir como un viento, pero Él no es viento, es el Espíritu de Dios. Y no es algo, no es una cosa, no es un objeto, es alguien. Así que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos reciben una persona. Reciben la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no es como la electricidad, como algunos quieren hacerlo ver. Algunos dicen que el Espíritu Santo es como eso, como una electricidad, que Dios es la fuente de la energía, que usted es como un bombillo, y que el Espíritu Santo es, no, y no dicen el Espíritu, sino y Espíritu Santo, pensando en que es algo, entonces viene de la fuente y pasa y viene y enciende el bombillo. Pero el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es algo para usar. El Espíritu Santo es alguien con quien vivir. Y es a eso a lo que esta comunidad se estaba enfrentando. Por favor, llévese esta frase en su corazón. Llévese esto en sus notas para que pueda meditarlo. El Espíritu Santo no es algo para que usted y yo lo usemos solo cuando lo necesitamos, sino que el Espíritu Santo es alguien con quien vivimos todos los días. Porque vino a habitar en nosotros. Por eso usted no recibió algo cuando creyó. Usted recibió a alguien que vino a habitar en usted, y ese es el Espíritu Santo. Muchos lo recibieron como cumplimiento de la promesa. Porque sé que algunos pueden estar pensando, bueno, entonces ¿yo qué? Yo estoy lleno del Espíritu, yo sí tengo el Espíritu, está por fuera, está adentro, ¿en qué condiciones lo tengo? ¿Qué pasó? Recordemos Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13, que Pablo dice: en él también ustedes, ojo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron ¿qué? Marcados o sellados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que cuando usted y yo creemos en el amor del Padre y en la gracia que nos es dada en Cristo, recibimos el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que somos hijos de Dios. Pero note que es a esta misma comunidad de Éfeso a la que Pablo más adelante, a quien le dice: ustedes ya recibieron el sello del Espíritu. Luego es a esta misma comunidad en su carta que le dice: pero ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, llénense del Espíritu Santo. A estos que están sellados, a estos que tienen la garantía de que son salvos, a esto le dice: hey, ahora llénense del Espíritu que han recibido. Sean sumergidos en ese Espíritu que han recibido. Si usted ha creído al Evangelio, la Biblia dice que usted no lo pudo creer por sus propias fuerzas, solo porque le fue dado del Espíritu Santo creerlo. Si usted cree en el amor incondicional del Padre y cree que la gracia de Cristo es lo único que puede mantenerlo, eso usted solo lo puede creer por el Espíritu Santo. Pregunto: ¿tiene usted al Espíritu Santo habitando en su espíritu? Yo quiero que levante la mano para que esté seguro. ¿Cree usted que el Espíritu Santo está en usted? Sí. Y yo lo creo. Claro.
Porque de otra manera no podemos creer. Solo por el Espíritu se nos da el poder de creer, la habilidad de creer. Sí, claro que sí. Pero ahora hay algo más que usted y yo tenemos que hacer. Y es ser bautizados, sumergidos, llenos del Espíritu Santo, controlados por Él, para que Él se haga manifiesto. Ya no es solamente el hecho que usted cree que Él vino a habitar en usted, sino ahora experiméntelo en su vida y hágalo conocer. Déjese usar por Él. Porque de otra manera, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero no hacemos nada más, nos convertimos en religiosos cristianos. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo fluya, usted se convierte en un hombre, en una mujer espiritual, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, escúcheme bien, hay cristianos que no extrañan al Espíritu Santo, porque jamás han estado en comunión con el Espíritu Santo. Jamás lo han extrañado. Ni se dan cuenta si es contristado o no, si habla o no, si fluye o no, porque jamás han tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y no extrañan al Espíritu Santo, porque jamás han estado en comunión con Él. Por eso la predicación de esta mañana se titula Comunión con el Espíritu Santo. Y es una invitación a que usted y yo entremos en comunión con el Espíritu de Dios. Una búsqueda en la que usted y yo necesitamos mantenernos. Que si no tenemos conciencia de la persona y la obra del Espíritu Santo, entonces vamos a tomar conciencia de la obra y persona del Espíritu de Dios. Y vamos a buscar estar en comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a conocer al Espíritu Santo. Y vamos a rendirnos al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a cooperar con Él, vamos a dejar que Él nos hable, vamos a anhelarlo, vamos a desearlo. Y así, de esa manera es que nuestras vidas se vuelven o nos convierten a nosotros en seres espiritualmente naturales. Hombres y mujeres de carne y hueso, pero que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo significa que usted no tiene control sobre su propia vida, sino que usted nace a una nueva vida en Él y es controlado por Él. Por favor, préstele atención a esta frase. Ser lleno del Espíritu Santo significa que usted no tiene control sobre su vida, sino que usted nace a una nueva vida en Él y es controlado por Él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos ese poder y esa habilidad para mantenernos firmes frente a la tentación y frente al pecado. Realmente cedemos a la tentación porque no dejamos al Espíritu Santo fluir. Esa es la realidad. Podríamos pasar por el mejor consultorio, el mejor consejero. Podríamos tener al mejor predicador de la tierra. Usted podría estar en el grupo de conexión de mayor experiencia y profundidad. Puede estar en el ministerio más extraordinario, escúchelo bien. Pero si no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida no se podrá hacer relevante de ninguna manera. Solo llenos del Espíritu Santo dejamos que Él controle nuestras vidas. Cuando uno mira Hechos, uno ve una comunidad muy bendecida, pero al mismo tiempo muy perseguida y muy sufrida. ¿Y cómo era que avanzaban en la fe en medio de tanto dolor y sufrimiento? Y esa es la respuesta, porque estaban llenos ¿de quién? Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nuestra carencia, nuestras falencias, nuestra problemática no resuelta en casa, en el ministerio, en la iglesia, solo viene a una razón: que no nos estamos llenando del Espíritu Santo de Dios. Porque solo llenos del Espíritu Santo de Dios podemos mantener en alineación con Dios y somos controlados por Él. Por eso recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo en esta conversación aquella noche. Jesús dijo: el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes, escucha bien, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y concluye: así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Leámoslo de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen ¿de qué? Del Espíritu.
Por eso esta mañana, amados, con la palabra, yo no los estoy invitando a que tengan una experiencia con el Espíritu Santo, no. Yo quiero desafiarle a usted a que entre en comunión con el Espíritu Santo y viva con conciencia de su presencia. Esa es la invitación de esta mañana. Viva en comunión con el Espíritu Santo. Viva con conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y cuando esto empiece a suceder, el fruto del Espíritu va a empezar a fluir de manera natural en su propia vida. Ese fruto del que hemos hablado estos días va a empezar a fluir. Usted empieza a llenarse del Espíritu y a estar en comunión con el Espíritu, y el fruto del Espíritu empieza a surgir. Y usted empieza a sentirse, a verse más paciente, más amoroso, más cariñoso, más lleno de paz, más lleno de gozo, más manso. No más menso, pero sí más manso, más dócil, más suave, más apacible. Usted entra en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme bien, escúcheme. Y usted empezará a vivir experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Solo que a veces comenzamos al revés. Se nos habla del Espíritu Santo y lo que queremos es una experiencia espectacular. No, entre en comunión. Deje que el Espíritu Santo fluya a través del fruto. Y créame, usted va a tener experiencias sobrenaturales con Dios. No empecemos al revés el obrar del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que Él hizo morar en nosotros, dice Santiago, nos anhela celosamente. Ojo, alguien que estuvo ahí, este Santiago que escribe esta carta, según los historiadores, era hermano de Jesús. Él estuvo en todo este proceso. Y note lo que él escribe: el Espíritu que Él, o sea Cristo, hizo morar en nosotros. Ojo, ese Espíritu Santo que tenemos, dice la palabra, nos anhela. ¿Qué? ¿Por qué no le da esa buena noticia al que está a su lado? ¿Por qué no le dice: mira, el Espíritu Santo que tú tienes te anhela celosamente, te ama celosamente? Dicho de otra manera, si alguien realmente quiere estar en comunión, es el Espíritu Santo con nosotros. Lo que hacemos nosotros es responder al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú quieres vivir en comunión conmigo, yo también quiero vivir contigo, porque nos anhela celosamente, nos ama celosamente. Y cuando entramos en esa comunión le damos prioridad y vivimos como Él quiere que vivamos. Por eso, vivir en comunión con el Espíritu Santo es darle prioridad. Es aprender a negarnos aún a lo legítimamente bueno para ir por algo superior. Es hacer espacios para estar con Él. Porque esta comunión no se da con tiempos medidos. Cuando usted se quiere conquistar el corazón de una chica o de un chico y le invita a salir, usted le dice: mira, quiero invitarte a cenar, pero tengo 45 minutos. Lo que alcancemos a comer y hablar en 45 minutos. ¿Lo hace? No, veámonos a las 6. Y usted calcula 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, no, muy poquito. No, veámonos a las 5:30 mejor. Y a las 11 usted se va porque la mamá de ella salió 3 veces en 1 minuto. Y usted entiende que se tiene que ir, pero usted no se quiere ir porque usted quiere alimentar esa comunión. ¿No es verdad? ¿Quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a darle un domingo en la tarde al Espíritu Santo? ¿Quién sería capaz de decir un domingo, tarde de amigos? No, Señor, yo me quiero encerrar contigo. ¿Quién quiere un festivo? Decir: Señor, este festivo te lo dedico solo a ti. Los demás que esperen. No, raticos, mediditos. Pero queremos que Él se desborde en nosotros. Nosotros le sacamos un pocillito tintero y queremos que Él nos devuelva un indio. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Todos se lo queremos dar en pocillo pequeño, pero que cuando venga de allá para acá, el indio más grande que el cielo tenga. Y no estoy hablando de su marido, sino de que la bendición del Padre se desborde sin límite en nuestras vidas. El Evangelio afirma que amados por Dios y salvos por su gracia, podemos vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y usted podrá experimentar esa vida triunfante y esa vida abundante de la que la Biblia habla. Esa vida abundante solo es posible cuando usted y yo decidimos vivir en comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos revela la gracia, nos permite vivir sobre el fundamento de la gracia, pero nos da poder para poder vivir esta vida que tenemos, acercar muchos al Señor y vivir tan cerca de Él que seamos transformados y nos convirtamos en hombres y mujeres hechos a su imagen y a su semejanza.